Sean todos muy bienvenidos a este video explicativo. Mi nombre es Santiago Sánchez, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y coautor del Diplomado en Historia Militar del Centro de Educación Militar. En este video vamos a explicar las principales características de la Guardia Colombiana, que fue el ejército federal encargado de salvaguardar la seguridad interna en el país durante la época de los Estados Unidos de Colombia, esto es, de 1863 a 1886. Desde el inicial Ejército Libertador, que había contribuido a las campañas de la independencia y estaba formado por algunos soldados de origen español, algunos mandos neogranadinos, muchos criollos y soldados que habían sido reclutados, se había pasado al Ejército Constitucional. El Ejército Constitucional funcionó durante la Confederación Granadina, que va de 1858 a 1863, y posteriormente se pasó a la Guardia Colombiana. La Guardia Colombiana existió de 1863 a 1886. Fue el ejército federal que tuvo Colombia durante el Olimpo Radical, y ese ejército no estaba exento de las disputas políticas, como lo señala el general Álvaro Valencia Tovar en Nueva Historia de Colombia, volumen 2, capítulo 12. A diferencia de lo que ocurría por entonces en la casi totalidad de Iberoamérica, las revoluciones no constituyeron alzamientos militaristas en buscar el poder político. Fueron luchas eminentemente banderistas que respondían al bipartidismo histórico surgido del alumbramiento de la República, de facciones centralistas y federalistas. En el marco constitucional, el ejército de la Guardia Colombiana no fue explícitamente un producto nuevo de la federalización, ya había existido y ya se había nombrado durante los años de la Confederación Granadina, y su nombre, la denominación de Guardia Colombiana, fue acuñada por José Hilario López. Él fue la persona que se encargó de ponerle este nombre a este nuevo ejército que existió durante el Olimpo Radical. Ahora bien, la Guardia Colombiana sí fue encuadrada en una constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia, que se promulgó el 8 de mayo de 1863, la cual en su artículo número 26 dejó explícito lo siguiente. La fuerza pública de los Estados Unidos se divide en naval y terrestre a cargo de la Unión, y se compondrá también de la milicia nacional que organicen los estados según sus leyes. La fuerza a cargo de la Unión se formará con individuos voluntarios o por un contingente proporcional que dará cada estado, llamando al servicio de los ciudadanos que deban prestarlo conforme a las leyes del estado. Ahora bien, el rasgo principal de esta Guardia Colombiana era que fuera un ejército civil, un ejército conformado por voluntarios encuadrados no solo en las fuerzas regulares, sino también milicianos, que hicieran parte de las milicias de cada uno de los estados de los Estados Unidos de Colombia. ¿Esto por qué? Porque se quería mantener que el número de la Guardia Colombiana estuviera al mínimo posible. Incluso se llegó a eliminar la Marina de Guerra durante 1867 según la Ley 88. Es necesario mencionar la situación en la que se encontraban las fuerzas milicianas de cada uno de los estados soberanos, puesto que la Constitución de Río Negro de 1863 dejó a libre árbitro a cada uno de los estados de la República la conformación de una fuerza pública. Asimismo, la adquisición de armamento y el aumento de pie de fuerza era libre en la Constitución de Río Negro y tenía como finalidad que cada estado pudiera disponer de las armas y de los hombres que quisiera, aunque podían llegar a movilizar sus ejércitos pequeños de cada estado contra un país enemigo que estuviera atacando a Colombia en caso de que fuera un conflicto internacional. Para tener mayor claridad sobre las características de la Guardia Colombiana, vamos a mirar tres aspectos principales: organización divisional, plazas y pie de fuerza, y vamos a mirar el armamento. La organización divisional del ejército de la Guardia Colombiana estaba compuesta de la siguiente forma. La Guardia Colombiana era el ejército principal o el cuerpo principal, y también estaban las milicias de los estados como cuerpo secundario o cuerpo auxiliar, que estas milicias podían integrarse dentro de la Guardia Colombiana en caso de que ocurriera un conflicto de proporciones internacionales, pero los cuerpos eran esos dos: Guardia Colombiana como ejército principal y las milicias de los estados como cuerpo secundario.
La Guardia Colombiana estaba integrada por dos tipos de soldados. Por un lado, por ciudadanos que se habían integrado para cumplir con el deber cívico con el proyecto radical en los Estados Unidos de Colombia. Pero también estaba comprobado y estaba conformado por soldados que estaban o que habían participado en la revolución de 1862 del lado de los radicales, o sea, soldados 100% politizados. Existía un gran problema a la hora de cuantificar el número de hombres que componía a la Guardia Colombiana. ¿Por qué? Porque la Guardia Colombiana estaba integrada por dos tipos de soldados: los que reclutaba el gobierno de la Unión y los que reclutaban los gobernadores de cada uno de los estados Unidos de Colombia, por lo cual no se tenía certeza del número exacto. Y al respecto, Armando Martínez Gárnica, en su libro Historia de la Guardia Colombiana, menciona lo siguiente. La Guardia Colombiana se componía de la Fuerza Voluntaria Nacional organizada directamente por el gobierno de la Unión, pero además de las milicias que organizaba cada uno de los estados federales. El número de la Guardia asimismo es muy variable. ¿Por qué? Porque debió enfrentar diferentes insurrecciones y levantamientos contra el gobierno. Al respecto, el mayor Jorge Mauricio Cardona elabora un cuadro que nos explica cómo era la situación de la Guardia Colombiana a la fecha de diciembre de 1863, de la siguiente manera. En lo divisional y en lo doctrinal, lo paradójico es que la Guardia Colombiana quería ser un ejército federal, republicano, un ejército civilista, pero funcionaba con unas instrucciones y con una doctrina y un manual que había sido desde Carlos III, que era emperador y rey de España, que había traído a las colonias americanas. Francisco de Paula Santander leyó estas ordenanzas y las adaptó para el ejército libertador. Entonces era paradójico que se quisiera construir un ejército republicano con una doctrina y unas instrucciones monárquicas que se habían traído de otro país, en este caso de influencia europea. Más sin embargo, el ideal que seguían los radicales y que seguían los liberales era de que el ejército fuera un ejército federal, un ejército civilista y un ejército voluntario. En los Estados Unidos de Colombia, como se ha mencionado, el pie de fuerza ha sido muy fluctuante. Digamos que las disposiciones gubernamentales eran las que establecían el número de hombres, y esto era por decretos o leyes firmados por el presidente de la Unión de los Estados Unidos de Colombia, y él decidía anualmente qué cantidad de tropas había que tener, aunque esto obviamente estaba sujeto por si había una situación de orden público que requiriera más hombres o menos hombres. Para explicar esto muy bien, vamos a presentar a continuación un cuadro elaborado por el mayor Jorge Mauricio Cardona, que nos explica cómo fue la fluctuación de hombres desde 1863 hasta 1884 durante la vigencia de la Guardia Colombiana, en qué momentos aumentó su número, en qué momentos disminuyó su número y por qué circunstancia fue que se dio este cambio de hombres. Como ocurrió a lo largo de la existencia de los Estados Unidos de Colombia, el reclutamiento era visto como una fuente de atraso a la maquinaria nacional por liberales y conservadores de la maquinaria productiva y económica de la nación. Incluso para los liberales, que creían en un Estado igualitario, en derechos ciudadanos y que no se excediera hacia la militarización de la sociedad, para muchos de ellos era como conflictivo ver que se necesitaba igual aumentar el pie de fuerza en muchos casos para sofocar las rebeliones, y se veía como una contradicción, aunque para los radicales era necesario que todos los ciudadanos se comprometieran con el proyecto liberal y en la lealtad hacia la nueva patria, o sea, el Estado liberal. ¿Para qué? Para que combatieran estos intentos de sublevaciones que en muchos casos eran señalados como exclusivos y únicos de los conservadores durante los años del Olimpo radical. Durante los años de la federalización, el armamento era de diferente procedencia. Se preferían los fusiles de adquisición francesa y estadounidense. Específicamente se preferían los fusiles Remington y los fusiles Gras, que eran de origen francés. También se utilizaron fusiles de avancarga, y la descarga de fusilería se sucedía según la doctrina napoleónica, que era a orden del oficial, que indicaba que se abriera fuego y por intervalos cortos.
La doctrina napoleónica indicaba que tanto el fuego de artillería como el fuego de fusilería era únicamente ejecutado a orden del oficial. El oficial para ello tenía un sable con el cual ejecutaba las órdenes. Levantaba el sable para que las tropas tuvieran listas los fusiles o los cañones y una vez el oficial dijera fuego, podían ejecutar los disparos. Si había una línea de 10 tiradores, solo podían disparar en la primera ronda 5 y los otros 5 quedaban atentos esperando que el oficial volviera a levantar el sable y volviera a ejecutar la orden de fuego. Igualmente en el caso de la artillería, si había 10 cañones, solo disparaban 5 en la primera orden y los otros 5 disparaban en la segunda orden. En el caso de los cañones eran de diferente procedencia. La mayoría de los cañones procedían de Estados Unidos también, en algunos casos también adquiridos a Francia, y tenían 3 tipos: de retroceso, fijos o de ruedas de tracción. En estos casos los cañones igual disparaban según la doctrina y sobre todo los que venían en ruedas debían ser trasladados con la tracción animal. Esto quiere decir que requerían de mulas o caballos de carga para poderlos transportar de un sitio a otro. Quiere decir que eran un poco más complejos de mover por todo el territorio nacional. Para el caso de la Guardia Colombiana, los cañones, como eran de diferente procedencia, no tenían una uniformidad. La Guardia Colombiana no manejaba un solo tipo de cañón, manejaba diferentes tipos. Incluso hubo un conflicto con el Ecuador, la batalla de Cuaspud, en la cual las tropas colombianas vencieron a las tropas ecuatorianas y por lo tanto decomisaron o se llevaron de los ecuatorianos muchos cañones. El problema de tener tantos cañones de distinto tipo era poder conseguir la munición adecuada, porque como cada cañón es distinto y cada cañón requiere un tipo especial de munición, el problema era que no había una uniformidad en los batallones de la Guardia Colombiana en cuanto a sus cañones. Cada unidad tenía los cañones que a criterio del secretario de Guerra y Marina se le otorgaran. Podían ser 5, 6 o quizás 10. Y a veces estaban o en buen estado porque estaban recién adquiridos o podían estar en mal estado porque habían sido decomisados a los ecuatorianos. Uno de los grandes problemas a la hora de cuantificar también la cantidad de armamento y de cañones que había era que no solo venía de diferente procedencia, sino también que al ser armamento de importación había llegado al país durante la época de la Confederación Granadina. Los liberales habían comprado este armamento pues para levantarse contra el gobierno conservador de la Confederación Granadina y una vez ganaron la guerra de las soberanías y lograron establecer los Estados Unidos de Colombia, se establecieron diferentes comisiones de la Secretaría de Guerra y Marina. Era así como se denominaba antes al Ministerio de Defensa, la Secretaría de Guerra y Marina. Y en las visitas de las diferentes comisiones era muy difícil establecer cuántos cañones funcionaban, cuántos no, porque cuando los liberales los habían comprado de segunda mano, sin repuestos, muchos con defectos, por la premura que tenían de ganarle a los conservadores en la guerra. Por lo tanto, la mayoría del armamento no era de excelente calidad y no daba buenas prestaciones a la Guardia Colombiana. Para finalizar, en el siguiente análisis que se acabó de hacer, no se tomó en cuenta el armamento de la milicia de los estados. ¿Por qué? Porque la milicia de los estados dependía ya no del gobierno central de los Estados Unidos de Colombia, sino de cada gobernador de cada estado. Y cada gobernador veía dónde compraba el armamento, el número de hombres que tenía para su milicia estatal, por lo cual no se tomó en cuenta en este análisis porque íntegramente se quiso mencionar y manejar a la Guardia Colombiana, no a la milicia de los estados. Ahora bien, en palabras de Armando Martínez Gárnica en Historia de la Guardia Colombiana se menciona lo siguiente: ninguno de los estados tenía realmente milicias organizadas, sino pequeños cuerpos para el servicio de la policía interior y la custodia de las cárceles, de tal modo que más que cuerpos regulares eran gendarmerías por su corto número y funciones. Página 29. Por lo cual el armamento del que disponían dichos cuerpos era adquirido a criterio de los gobernadores.
queremos extender una invitación muy grande para todas las personas que han podido seguir este diplomado en Historia Militar, para que conozcan y vengan al Museo de Infantería ubicado en el Cantón Norte. Al señor Rafael Murillo agradecerle su colaboración. Él es la persona que estará encargada acá, hace las visitas, hace los recorridos históricos, para que la historia no solo cobre sentido a partir de los diplomados y los videos, sino que también puedan venir y puedan hacer parte de la historia, puedan verla, puedan tocarla y puedan percibir esta parte que no se encuentra en los libros ni tampoco en las referencias.